Esta es una video científico grabado directamente en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en la Fundación de Investigaciones Biológicas FARVE, y quien les habla, Aldo Cusumano, presidente de Serión Incorporated de California, Estados Unidos, que somos representantes de la divulgación científica de esta fundación. Su director, asesor científico e investigador, el doctor Gabriel Faraj Qali, ha sido cirujano general, ocupó cargos importantes como médico interno en el Hospital Cosme Argerich, organizador del servicio de cirugía de lepra de la colonia Baldomero Sommer en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Perteneció al Centro de Investigaciones Médicas del profesor Clemente Morel y desde hace muchos años, por una patología ocular aguda, debió dejar sus actividades quirúrgicas y se dedicó a la investigación, difusión, enseñanza y práctica de la terapéutica celular que hoy nos ocupa. Director de los consultorios de la Fundación de Investigaciones Biológicas FARVE, junto al doctor Horacio Frattini. Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Celular y Biológica, la cual organizara el Congreso Mundial junto a la Sociedad Citobiológica de Alemania en el año 1997 en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Hoy el doctor nos va a hablar de todas las inquietudes que nuestros colegas profesionales tienen frente a lo que es la terapéutica celular y citobiológica. La importancia de la terapia celular y medicina biológica en la medicina actual. Condiciones esenciales para ser llamada terapia celular. Injertos celulares. Origen, composición orgánica, inorgánica y enzimática de los colgajos. Huésped. Distribución y destino de los elementos celulares. Órgano especificidad. Tolerancia inmunológica. Trabajos experimentales en clínica médica y en ratas. Envejecimiento y su profilaxis. Y su uso en distintas patologías y contraindicaciones. En un momento, el doctor Faraj Qali con ustedes. Muchas gracias. Señores colegas, me dirijo a ustedes por este medio y felicito al señor Aldo Cusumano que haya materializado esa idea que tenía de hace tiempo de confeccionar este video para poder desarrollar un tema realmente apasionante, como de absoluta necesidad su conocimiento, sobre todo en los momentos actuales, por el papel que ocupa en la medicina. Últimamente todos los premios Nobel de medicina se han referido al conocimiento intrínseco de la célula, al conocimiento íntimo de la célula, la ubicación de las moléculas y su utilización en distintas patologías, como también los tratamientos de distintas enfermedades crónicas degenerativas con utilización de tejidos in situ. Por eso la absoluta necesidad de conocer esta terapia, no para practicarla en todo caso, pero sí como conocimiento médico, es de absoluta necesidad. Quisiera en este momento, y antes de empezar la conversación, la charla, hacer mi agradecimiento público al doctor Horacio Frattini, que debido a mi problema, como ha dicho acá el señor Cusumano, mi problema ocular
me impide leer correctamente, el doctor Frattini se ha preocupado de la lectura, su paciencia, su disciplina y su constancia para que podamos plasmar luego en la máquina y hacer un libro que yo estimo que es muy interesante y muy de actualidad, como es el que hemos escrito, que es Terapia Celular y Biológica y su efecto en el rejuvenecimiento. Bien, quisiera también, ante que todo, hacerle un homenaje al doctor Santiago Caleque, quien fue el introductor realmente en el país y en América de lo que es la terapia celular y biológica, con la creación y producción de medicamentos que hoy se utilizan y que con su afán hemos hecho muchísimas reuniones, congresos, seminarios, recorrido el país también con él hasta su muerte, por lo cual en este momento le rindo homenaje a Santiago Caleque después de haber estado trabajando con él alrededor de 30 años. Bien, doctores. Decía que la terapia celular y biológica ocupa un lugar de preponderancia en la medicina. Esto lo dijo el profesor Smith, el maestro de la investigación en terapia celular, autor de varios libros de investigaciones, libros en la práctica de la práctica médica y autor de un libro muy importante que es el tratamiento de la enfermedad de Down. Smith decía que en la medicina la terapéutica celular y biológica ocupa un lugar de preponderancia en la medicina, siendo sus representantes los compuestos biógenos, o sea, los fármacos biológicos. Yo hoy digo que en la medicina, que es el arte y la ciencia del diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades, la terapéutica celular y biológica es la única terapéutica capaz de mejorar y prevenir las enfermedades, no por el uso de medicaciones químicas en general y sintéticas, sino por el aporte de elementos moleculares a las células que trabajan en disfunción. De esa manera, mejoramos la estructura de las células y con ello la función. El objetivo supremo de todo tratamiento médico crónico es llevar a la normalidad funcional a las células que trabajan enfermas o en disfunción. ¿Y cómo se consigue eso? Justamente con la utilización de lo que el profesor Smith decía, los compuestos biógenos. ¿Y qué son los compuestos biógenos? Las células íntegras, con sus elementos intercelulares, no desnaturalizadas, no aisladas, formando pequeños colgajos para que luego en su desintegración esas moléculas sanas puedan integrarse en las células enfermas, como lo vamos a demostrar enseguida. Aparte de la terapia celular, digamos, con la que vamos a hacer todos los trabajos que vamos a presentar, por ser la madre de todas las terapéuticas, también se utiliza la terapéutica biológica, que se compone por
proteinoterapia, que vendría a ser las células, pero destruidas, es profeso, con congelación y descongelación, para formar un elemento proteico, pero sin diferenciación celular. Los lisados terapia, que son partículas proteicas disgregadas y hidrolizadas, en general en presentación de ampollas, para ser bebibles o inyectables, de absorción directamente en las mucosas y de acción terapéutica muy eficaz. Como así también los aminoácidoterapia, que compone justamente los preparados de aminoácidos, que son los términos finales de las proteínas, y que puestas en el organismo efectúa un flash de mejoría o de mejoramiento y por la utilización de esos elementos para formar la síntesis proteica. Bien, ¿qué utilizamos para hacer la terapia celular? Dijimos colgajos celulares. Estos colgajos celulares, esto que vendría a ser el dador, ha sido estudiado ampliamente justamente por el profesor Smith, y se ha comprobado que cada órgano, por favor, me ponen que cada órgano tiene una composición inorgánica distinta a otros órganos. Cada uno tiene una composición inorgánica especial y está de acuerdo a la función que debe cumplir ese órgano, por no decir esa célula. Vamos a ver acá cómo el hierro está más aumentado en el hígado, el manganeso en el tejido conjuntivo. Vean ustedes detenidamente que está marcado justamente cada uno de los órganos, de los oligoelementos que componen cada uno de los órganos, medidos en parte por millón. No solamente en los órganos en general se comprueba la diferencia de los elementos inorgánicos, sino se ha llegado más lejos en la investigación y se ha comprobado, perdón, la otra transparencia, se ha comprobado que inclusive en las glándulas de secreción interna se ven tanto en el macho como en la hembra distintas cantidades del mismo elemento inorgánico, el hierro, el cobre, el magnesio, el calcio, cada uno, el zinc, cada uno de ellos ocupa un lugar digamos, mayor o menor en cada uno de los tejidos de lo que está compuesto, sea macho o sea hembra. La suprarrenal, y lo vemos lo mismo en el testículo, vemos los mismos elementos en el ovario. Esto es lo que se refiere en el dador a la composición inorgánica. Pero también se ha investigado, y hemos hecho acá en el país justamente con el doctor Caleque, la composición orgánica. Por favor, la otra. Donde vemos las enzimas, la transaminasa oxálica, la pirúvica, la fosfatasa alcalina, la hidrogenasa, es decir, todas esas enzimas que componen cada uno de los tejidos vivos y activos han sido analizados. Y se ha comprobado de que la cantidad de miligramos que forman en cada una de las enzimas están de acuerdo a la cantidad, esa misma cantidad en
el tejido vivo. Bien. Se ha llegado, no digo al extremo porque nunca hay extremos en las investigaciones médicas, el doctor Smith a investigar cada uno de los órganos. Y acá pongo el ejemplo de la composición del hígado, desde el número de células que tiene cada miligramo a la composición de la ribonucleico, del ADN, de la fosfatasa, de los aminos, es decir, la composición de un órgano complejo y completo como es el hígado ha sido estudiado como cualquier otro tipo de órgano, como se va a ver o los van a ver, el que tengan inquietud, en los libros del profesor Smith. Pasa la otra. Esta es quizás un poco una curiosidad, porque es una de las tantas preguntas que se hace el colega habitualmente. ¿Qué cantidad de células pueden entrar en 150 miligramos, que es habitualmente la presentación en cada frasco de tejido liofilizado? Y encontramos aquí que hay una variación muy grande y ha sido tomada de acuerdo a la cantidad de ADN que tiene cada célula o cada grupo celular. Y vemos que varía desde los 30 millones por miligramos a los 350 millones de células por miligramos. Esto contesta un poco también las preguntas de muchos colegas que dicen ¿qué puede hacer 150 o 500 miligramos en una persona de 70 kilos de peso? Consideremos que cada uno, como lo vamos a ver un poco más adelante, cada una de estas células, las unidades proteicas, y si nos llamamos por el doctor Blomberg, que dice que cada célula contiene un billón de moléculas proteicas, vemos que su desdoblamiento son capaces de dar a las células correspondientes a ese órgano la cantidad de elementos orgánicos, inorgánicos, vitales, bioquímicos, como para regenerarla. Bueno, doctor, me gustaría que usted ahora nos dé un panorama referente a las investigaciones que se están dando y a todo lo que han hecho usted y el doctor Kalecki, los cortes histológicos para tener una referencia de los materiales con los cuales se utilizan. No, justo a eso iba, justamente. ¿Cómo Gracias. se hace este tipo o esta terapéutica celular o celuloterapia? Se hace con implantes de microcolgajos de células. Pero esos microcolgajos celulares, que es parte de la definición, que luego la voy a desarrollar, pero la definición vendría a ser el implante de múltiples microcolgajos celulares, en general de origen fetal o juveniles, con fines curativos o profilácticos. ¿Qué son los microcolgajos celulares? Justamente, colgajos que componen una cantidad grande, miligramos, que se va a inyectar, pero este colgajo tiene que tener una característica. Primero y fundamental, que ese tejido pueda ser diagnosticado al microscopio para demostrar que tiene una estructura propia de ese órgano. Es diagnosticado al microscopio. Por eso hablé antes de proteinoterapia, en la que hay proteínas, son muy efectivas, magníficos, pero de cualquier manera no hay una diferenciación para que el organismo se encargue de diferenciarlas y hacer la especificidad de órgano. Ya me voy a referir de eso un poquito más adelante. Pero permítanme mostrarles los preparados
que implantamos o inyectamos. Acá tenemos un preparado de cartílago. Realmente la calidad de este preparado histológico, donde los núcleos están nítidos y de la estructura nítida que da el diagnóstico justamente del tejido que corresponda. Más aún, estos preparados fueron estudiados en distintas épocas para demostrar que se conservan intactos después de muchos años. Uno es en el año 77, otro en el año 88. Y están comparados con tejido fresco, como lo ven ustedes acá en la parte inferior, que prácticamente no hay diferencia entre el tejido fresco y el tejido liofilizado. Ustedes querrán saber, para los que no lo saben, perdón colegas, lo que es la liofilización en esta conservación de tejidos. La liofilización es un método de conservación perfecto, en el que, llevado el tejido, en este caso, a 30, 40 grados bajo cero, en un ambiente de un aparato que hace el vacío perfecto, lleva este tejido a la temperatura normal sin pasar por el estado de congelación. Es decir, se sublima la humedad sin romper la membrana, por lo tanto el contenido intracelular, en este caso, es intacto. Y así se conservan prácticamente hoy día todos los antibióticos, las vitaminas, los sueros, el plasma. Es decir, se ha adoptado este método porque no pierde absolutamente ningún elemento biológico y es fácil de hacer. Esto que vemos aquí es de hígado. Y veamos también que se puede diagnosticar perfectamente por la característica de los hepatocitos, la característica del tejido en sí. Es diagnosticado por histólogos y vemos que en la parte inferior también hígado llama la atención que quizás no sea tan perfecto como si fuera liofilizado. Y yo estimo que eso puede ser porque el tejido que vemos abajo fresco ha sido congelado. Entonces en la congelación hay destrucción de ciertas membranas y no dan una imagen tan perfecta como si fuera el tejido liofilizado. No quiero decir con esto que el tejido fresco no sea tan efectivo como el liofilizado, no, pienso inclusive que tan o más que el liofilizado, aunque conserva todas las mismas características, igual que el tejido vivo. A ver la otra. Para no abrumarlo voy a mostrar una más, que es un tejido muy difícil de conservar por su larabilidad. Es el tejido nervioso, en este caso el hipotálamo. Veamos cómo se conserva con los demás tejidos, capaz de ser diagnosticado al microscopio, y realmente la calidad y capacidad, la calidad de los tejidos como para ser comparados con tejidos frescos como lo ven ustedes abajo. Perfecto. ¿Y dónde se prepara esto? ¿Cómo se prepara? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? En general viene del animal. En general son fetos de bovino, aunque en casos se utilizan tejidos jóvenes, sobre todo como se necesita utilizar tejidos de glándulas internas. Esto lleva muchos pasos y difíciles, porque desde el matadero, donde hay que seleccionar al animal,
controlado por veterinarios. Hacerle la cesárea al animal que viene preñado, sacar el feto, ponerlo en el lugar correspondiente con líquidos antisépticos, el traslado y el llegado al laboratorio en un tiempo determinado para que no haya lisis del tejido. Poneme, ¿has puesto la otra? ¿La del laboratorio? A ver. Acá una cosa interesante, se lo muestro como curiosidad también, es el laboratorio. Donde vemos acá, dame una hojita, en vez de que va a ser más cómodo así. Dame una hoja. Donde vemos acá la sala de disección. En esta sala de disección es donde llega el animal, pero dése cuenta que no es una sala de disección como si fuera un ambiente quirúrgico. No, es mucho más estéril, porque acá son todos medios de cultivo. Y estos ambientes se llaman ambiente estéril. Para formar un ambiente estéril hay que estar permanentemente el ambiente en esa condición para trabajar en algún momento. Luego toda la ropa, como ustedes ven, están como si fueran de astronauta, con una cabina preestéril, la cabina estéril, se esteriliza absolutamente todo porque no olvidemos que se puede contaminar y perderse una cantidad de tejido que es muy difícil de conseguir. Acá tenemos en estas dos figuras en las cuales se está haciendo la disección. Una vez que se hace la disección de los tejidos, estos se trituran, luego se congelan y se mantienen. Y se mantiene un tiempo hasta poder conseguir una cantidad suficientemente interesante como para liofilizar. Y no se consigue fácilmente una anterohipófisis, retina de ojo, hipófisis en sí, la paratiroides. Se pasa meses y meses, tuvimos que estar juntando para tener una cantidad como para poder dar. Por eso no es una cosa redituable y por eso no existen laboratorios en el mundo que lo hagan, salvo dos laboratorios. Uno se ha dedicado